Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches desde Madrid, España. Hoy es 14 de mayo, mañana es fiesta en Madrid, es jueves antes de un puente y hoy la verdad que nos tocaría pues viajar, movernos, disfrutar, ver a la familia, en fin, tener un fin de semana largo, pero nuevamente no se puede, así que vamos a encontrarnos, vamos a crecer, vamos a reunirnos como cada 2 semanas con todo nuestro cariño y nuestro entusiasmo para pasar un buen rato. Somos Power Platform España. Sois todos bienvenidos, todas bienvenidas a nuestro encuentro de hoy. Nosotros surgimos como Power Platform Madrid hace ya 3 meses, el día 15 de febrero, en este encuentro que tuvimos en las oficinas de Playing Concepts en Madrid. Y así estábamos, y así vamos a volver a estar. No nos cabe la menor duda de que estaremos igual de felices, igual de juntos, igual de divertidos. Y nosotros aquel día éramos unas 40 personas aproximadamente. Pues hoy en nuestro meetup tenemos más de 500 personas inscritas y eso es una barbaridad, es un crecimiento, exactamente 522 la última vez que lo miré. Muchas gracias a los patrocinadores, a Next Step, a Ambi y también Cable, Netmind y Playing Concepts. Nosotros surgimos muy coordinados, estamos muy coordinados Power Platform España, las 7 ciudades que fueron sedes del Global Power Platform Bootcamp. Os he incorporado aquí un enlace a un resumen que se hizo de la actividad, de lo que ocurrió ese día en el mundo entero. Lógicamente estamos todas nuestras 7 ciudades allí, estamos nosotros presentes y está el resto del mundo. La verdad que fue un día maravilloso que pasamos todos juntos. No olvidéis el canal de YouTube. Fijaros que ya no nos caben aquí, no se os olvide que tenemos aquí una flechita que nos deja ver las otras sesiones. Hoy vamos a presentar las 2 sesiones y las 2 las vamos a subir. Y estamos muy contentos también con la acogida que ha tenido el canal de YouTube. Hay más de 400 suscriptores y los vídeos la verdad es que han tenido muy buena recepción. Pues seguimos creciendo. En Power Platform España ahora mismo estamos en 53 ciudades y somos 411 con la última actualización. Fijaros que el mapa se nos va llenando y crecemos también en comunidad. La semana pasada, es decir, en el encuentro pasado presentamos Bilbao, hoy vamos a presentar Vigo. Vigo ya existía como grupo, pero bueno, no tuvo evento y lo vamos a presentar aquí hoy como plataforma, como Power Platform Vigo para los futuros encuentros. Y la ciudad de Alicante, que sí fue sede del bootcamp, y inmediatamente yo voy a ceder la palabra a Pablo Barrachina, que es quien lidera la comunidad y os va a hacer una presentación sobre la comunidad. José, ¿le pasas tú el control? Puedes transferírselo tú, el control. Lo tienes tú ahora mismo, los 3 puntitos arriba, transferirlo al presentador. Sí, pero espérate. Y ahí busca a Pablo. Uy, Pablo, Vale, espérate. Desde aquí lo veo yo. Sí, vale. Sí, se me ve que no... No te preocupes. Es que hay gente pidiendo y entonces... Perfecto, pues a ver si lo puede coger. Bueno, mientras José Luis me da el control para... Ya te he transferido, te tiene que haber salido un aviso para que puedas aceptarlo. Correcto. Perfecto. Vale, Muy pues bien. bueno, en primer lugar agradecer a Ana y a José Luis pues que nos den unos minutillos pues para contar lo que hicimos desde Alicante y un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Voy a ser muy breve porque, bueno, todos habéis venido a este webinar pues a oír a los ponentes que tienen unos temas súper interesantes y no quiero quitar mucho tiempo, ¿vale? Mi nombre es Pablo Barrachina, soy socio y director del área de BI y Big Data en Sumamos
Y como comentaba Ana, pues el pasado febrero, junto con muchas otras ciudades de España y del mundo, pues nos lanzamos a organizar este evento de Bootcamp, ¿vale? De Power Platform Bootcamp en la ciudad de Alicante. La verdad es que fue una experiencia estupenda, buenísima. Tuvimos poquito tiempo, tuvimos que correr mucho, pero la verdad es que nos encantó, ¿vale? Y pese a las fechas elegidas, que bueno, sabéis que fue después de San Valentín y que probablemente le ocasionaría algún problema a alguna persona el tener que asistir el día después de San Valentín a un evento todo el sábado por la mañana, ¿no? Pues la verdad es que la gente tuvo una respuesta estupenda y fue muy, muy interesante. Os voy a compartir algunas fotos del evento. Un momentito. Para que las podáis ver. No sé si las veis ya. No, estamos viendo la diapositiva de Power Platform España. No sé si... A ver. Vale. Bueno, no me deja, pero no pasa nada. Si no, os voy comentando a ver si... Vale, creo que ya... ¿Es posible que ya la estéis viendo? No, todavía estamos viendo la diapositiva de Power Platform España. Es la que ahora mismo estamos... No sé si tienes a lo mejor la otra pantalla. No sé si tienes dos pantallas. Igual te aparece... Vaya, ahora se te ha ido el audio. Pablo, te hemos dejado de oír. Bueno, igual retomamos el control de la presentación y dejamos que Pablo presente Alicante al final, si os parece, que parece que tiene algún problema técnico y bueno, no vemos que está hablando, además no parece que esté escuchando, no parece que se haya percatado de que... No. Vale, pues vamos a tomar el control y vamos nosotros a presentar y después lo que hacemos es pues darle pie a que presente el evento en, digamos, todo lo que se ha hecho en Alicante. Vale, no sé si estáis viendo ahora la diapositiva. Bueno, comentaros dentro de Power Platform España cuáles son los próximos eventos que se van a celebrar. Va a haber una presentación de todas las novedades en Power BI mañana día 15, por Dania Mamodali en el grupo de Power BI de Barcelona. Luego vamos a tener dos eventos más, uno del grupo de usuarios de Power BI de Albacete el día 29 de mayo a las 6 de la tarde. Ahí os dejamos el enlace para que os unáis a través de el grupo de usuarios de Power BI. Y vamos a tener el 4 de junio también otro evento del grupo de usuarios de Barcelona de Power BI, donde nos va a hablar Reza Rat, que para aquellos que venís trabajando con Power BI seguro que le habéis conocido, porque divulga bastante su MVP y bueno, pues es bastante activo en la comunidad y nos va a hablar de Power Query IM, ¿vale? Luego, comentaros que todos aquellos que queráis formar parte del patrocinio de Power Platform España, pues seréis bienvenidos, ¿de acuerdo? Entonces, poneros en contacto con nosotros y ya vemos cómo podéis colaborar. Fijaros que Power Platform fuera de España, somos ahora mismo, estamos presentes en 23 países, con más de 46 ciudades y, bueno, pues tengo por aquí algunos datos. Fijaros que, por ejemplo, pues en Chile tenemos a 26 personas, Perú 17, Colombia 13, Argentina 12, es decir, que una barbaridad, pero incluso en países de habla no hispana, como puede ser
Reino Unido, Estados Unidos, estamos en Singapur, en India, o sea que estamos muy contentos de la gente que se une desde todo el mundo. La verdad es que, bueno, pues es una barbaridad la cantidad de países y de gente que se está uniendo. Estoy volviendo a activar el silencio, que parece que se ha ido el micro de Ana. Ya estás sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Pablo, ya volvemos a tenerte tu audio. Sí. Luego, lo que hemos comentado, que no te habíamos dejado de oír. Luego, al final de la sesión, te volvemos a transferir el rol de presentador para que vuelvas a presentar, ¿vale? Al final de las sesiones, no te preocupes que puedas contarnos lo que querías contarnos. Bueno, contaros también que hay eventos fuera de España a los que podéis uniros. En Perú está el Power BI Bootcamp, que se va a celebrar el sábado, y en México también el sábado el Open Virtual Agile, ¿vale? Aquí os dejamos los enlaces, os compartiremos la presentación y os dejaremos el enlace a la presentación en el Meetup de Power Platform Madrid, ¿de acuerdo? Y ya, presentaros y dar paso a las sesiones de hoy, que es lo más importante y es lo que estáis todos esperando. En primer lugar, va Marco Amoedo, que acaba de impulsar el grupo de usuarios del Meetup de Power Platform en Vigo, y nos va a hablar del Common Data Service. Nos va a hablar, para ver que es mucho más que una base de datos, y nos va a contar los principales conceptos y consejos prácticos para sacar el máximo partido del Common Data Service en Power Platform. Y a continuación, pues Pau Sampere, que nos va a hablar de esas gemas ocultas, que es el AI Builder, nos va a hablar de inteligencia artificial. Y bueno, pues cómo poder resolver problemas gracias a estas herramientas que nos proporciona Power Platform. O sea, ya sin más, voy a dar paso a Marco. Lo primero, voy a habilitarte el micrófono, que seguramente, Marco, lo tienes bien habilitado. Te voy a transferir el rol de presentador. Muchas gracias, Marco, y vamos allá. Y ya te dejo el control. Ya se ve. Estupendo. Ya estamos, Marco. Perfecto. Pues vamos a arrancar esta presentación. A ver si... ¿Nos vas a contar algo de tu Meetup, Marco? Sí, os voy a contar también del Meetup y un par de cosillas. Para todos aquellos que no conozco, mi nombre es Marco Amoedo, soy MVP de Business Applications. Llevo casi toda mi carrera trabajando en la parte de Dynamics, de Customer Engagement, el antiguo CRM, y por eso, llego a la Power Platform desde ese lado, digamos, que aquí nos juntamos todos de distintas partes. Trabajo en KPMG, Microsoft Business Solutions, y vivo, aunque pasé muchos años en Reino Unido, ahora vivo en Vigo, y el año pasado, intentamos arrancar algo de Power Platform en Vigo. En noviembre hicimos un Apping a Day que tuvo bastante éxito, se juntó mucha gente para aprender sobre Power Platform, y un poco lo que a partir de eso decidimos arrancar y empezar a crear un grupo de Power Platform en Vigo. Sí que ha sido un poco lento, pues por motivos de trabajo, ahora de pandemias y cosas, estamos en ello, pero con la ayuda de Ana también y de Power Platform España, intentar dar visibilidad a este grupo. Tenéis ahí la URL, pero si buscáis Power Platform Vigo lo vais a encontrar. Y esperamos poder también seguir haciendo eventos, de momento pues online, y en algún momento volver a presencial y encontrar algún sitio aquí en Vigo donde juntarnos, aunque sea solo para vernos algún día y seguir con estos eventos. Otra cosa también mencionar, ya que estamos hablando de eventos y demás, yo, y como muchos de los que estamos aquí, participo también en otra serie de comunidades y eventos, y había otro evento que a mí me gusta mucho, que es el Saturday de Dynamics, que lo teníamos planeado para 29 de mayo en las oficinas de Microsoft, y teníamos 400 personas, etcétera. Obviamente no va a pasar en presencial,
por tal y como estamos, pero lo hemos decidido mover a online y vamos a hacer un evento todo el sábado con vídeos en streaming, en directo, el 13 de junio, así que estad atentos también porque va a haber varias tracks y algunas dedicadas específicamente a Power Apps y Power Platform. Bueno, y con todo eso lo que os quiero contar hoy es el Common Data Service y cómo funciona esto, por qué es más de una base de datos, cómo modelamos datos ahí y algunas decisiones importantes para la gente que esté empezando y algunos pistas y trucos para ver cómo se puede arrancar ahí. Esto es una sesión que hice en Ignite y por eso vais a ver que está en inglés algunas slides, perdonadme, las iré traduciendo, pero es una sesión que empezó con Ignite y he refinado para tener la mejor versión aquí. Entonces, lo más importante es empezar por cuál es el objetivo del Common Data Service, qué es, porque eso nos va a dar muchas pistas de para qué usarlo, cómo usarlo, cuándo usarlo. El Common Data Service, la definición que dice Microsoft, es un servicio que facilita estructurar información, una variedad de información de negocio. Entonces ahí nos están dando dos pistas muy importantes. Una es que es datos estructurados. Estamos hablando de datos estructurados, no de cantidad de documentos, sino de datos estructurados, variedad de ellos, no es un proceso específico, pero variedad de datos estructurados sobre el negocio y para soportar procesos y aplicaciones interconectados. Entonces, el objetivo al final de Common Data Service es ese, es darnos un lugar común donde poner todos nuestros datos para crear aplicaciones y procesos para nuestra empresa o organización interconectados. Y al final es el corazón, digamos, de la Power Platform, donde luego podemos automatizar con Power Automate, NoFlow, actuar o trabajar sobre los datos con Power Apps, analizar con Power BI y con AI Builder, derivar inteligencia y crear nuevos modelos, como vais a ver después. Esto no es nuevo. El Common Data Service, por mucho que la máquina de marketing de Microsoft lo hace muy bien y me llamaba la atención, incluso en Ignite y en alguna conferencia que me venía y me preguntaba, decía, esto del Common Data Service está nuevo, ¿tú crees que está listo para funcionar? Digo, bueno, te lo han vendido bien, pero no es nuevo. Esto lleva aquí desde el 2003 como mínimo. Bueno, los antecesores, y eso es lo que os quería explicar. En el pasado, el Common Data Service se originó de lo que era una base de datos para Dynamics CRM. Y hoy en día es mucho más que eso, tiene almacenamiento de base de datos, de ficheros, de logs, en document o en formato de base de datos documental. Pero es importante conocer el origen. ¿Y por qué es interesante conocer el origen? Bueno, ya os digo, esto empezó en enero del 2003 con CRM1 SQL Server 2000. Para aquellos que vengáis de aquella época, bueno, grandes recuerdos de SQL Server 2000. Pero arrancó en enero de 2003 cuando Microsoft adquirió una empresa y empezó a desarrollar CRM y se lanzó. De ahí evolucionó, en 2003 salió 1.2, luego la pregunta de trivial de siempre es, nunca hubo versión 2 de CRM, se saltó directamente a la 3, que soportaba SQL Server 2005, y os estoy contando las versiones de base de datos y todo esto porque es muy interesante. Vais a ver como en el modelado de datos aún tenemos efectos secundarios de algunas de estas versiones de base de datos. Pero bueno, en 2007 se sacó ya una versión más potente de CRM 4.0, multitenant, dejaba hacer muchas cosas y ya soportaba SQL Server 2008 y fue la primera que tuvo un titubeo con funcionar algo online, llegó en diciembre de 2011. Esa fue una versión importante porque fue la primera que empezó a soportar la nube. Solo en Estados Unidos, no estaba disponible en otro lado, pero bueno, estaba ahí y ya soportaba SQL Server 2008 y 2012. Siguió evolucionando, salió CRM Online, tal y como conocemos hoy, una versión en la nube de Dynamics que nos permitía accederlo sin tener que instalar en los servidores, etcétera. Y fue evolucionando y evolucionando hasta que llegó
un momento en noviembre 2016 que ya estábamos en SQL Server tal, y en ese momento es cuando también Microsoft empezaba con la Power Apps, había los proyectos que dieron lugar a Power Apps, etcétera, y hubo una primera versión del CDS, el Common Data Service versión 1, que salió y bueno, tenía sus limitaciones, tenía sus cosas. En ese momento fue cuando Dynamics, en octubre del 2017, sacó la versión de Dynamics muy importante para la gente que trabaja en Dynamics. Esta es la versión 9, le llamamos, o el 365, por decirlo así, que se dejó de usar SQL Server para usar SQL Azure. En on-premise sigue usando, obviamente, SQL Server, etcétera, pero online empezó a usar SQL Azure. Y eso nos dio una capacidad de escalar que no conocíamos antes, una capacidad de rendimiento brutal, una capacidad para modelar datos, para movernos mucho más rápido, etcétera. Y esa versión marcó una diferencia, tanto que de hecho Microsoft cogió esa versión y en marzo del 2018 lo renombró y dijo, ¿sabéis qué? El corazón de lo que era Dynamics CRM, esa parte que nos permitía modelar datos, que nos permitía almacenar datos, ahora va a ser el CDS versión 2, el Common Data Service, y lo vamos a poner de núcleo de la Power Platform. Y fue como nació en marzo del 2018, por lo tanto, siempre nos ha ido a la gente que veníamos de Dynamics, CRM, nos hizo un poco de favor que de repente éramos especialistas en también CDS y Power Apps de modelo, no las Canvas, obviamente, las de lienzo, pero sí las de modelo. Y es interesante conocer toda esta historia porque no es nuevo, como veis, aunque parezca nuevo y parezca que solo lleva 2 años ahí, no, lleva mucho más. Y tiene muchas capacidades que vienen desarrollándose sobre muchos años, que vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Common Data Service hoy en Azure? Todo empieza con un endpoint, una entrada, un punto donde todas las aplicaciones entran a usar el Common Data Service a través de los servicios. Detrás de eso hay una infinidad de máquinas, de servicios en Azure para manejar las peticiones sobre los datos, los trabajos asíncronos, la ejecución de código, incluso algunas tareas de reporting. Y debajo está la capa de almacenamiento. Como ya os decía, usa SQL Elastic Pools en Azure, Blob Storage para imágenes y algunas cosas, Cosmos DB para logs, usa Azure el Search Service para indexar. Tiene una infinidad de servicios de Azure para permitir esa escalabilidad. Y ya veis que no es solo SQL o solo una base de datos, es mucho más que eso. Incluso detrás hay una serie de cosas sobre extensibilidad, eventing, procesado de datos, etcétera, en asíncrono, que usa Event Hubs, Azure Functions. Todo esto, Microsoft obviamente no nos da muchos detalles de cómo está montado todo esto, pero hay algunas sesiones, el año pasado hubo alguna en Ignite y en Build, que explicaban un poquito cómo funciona esto. Un miembro del equipo de productos se llama Ryan Jones, que es un arquitecto que vino de Azure y montó todo, transformó esto, y es muy interesante si os gusta. Pero lo importante de todo esto al final es que dentro de esa caja negra que es el CDS para nosotros, hay un montón de servicios para hacerlo increíblemente escalable y con un rendimiento más que una base de datos ahí. Y obviamente todas las aplicaciones pueden acceder a eso. Pero como ya os decía, es mucho más que una base de datos. Tenemos un punto de entrada, un API para entrar, una web API o data y SDKs también, y de hecho, si no lo habéis visto, la semana pasada, creo que fue, ya con esto del confinamiento ya me mezclo semanas, pero en el Business Application Summit se anunció que ahora en junio vamos a tener disponible un nuevo endpoint. Ya no va a ser solo Web API, sino también TSQL, o sea, un endpoint de SQL para consultar el Common Data Service. Eso para mí es genial, abre un montón de escenarios. Era algo que teníamos antes on-premise con Dynamics y ahora vuelve. Vamos a poder hacer con SQL Studio, consultar datos, crear informes, etcétera, incluso alguna integración de su lectura. Pero lo que es aún más interesante, sobre todo para aquellos de vosotros que sois especialistas en Power BI o que controláis un poco más de eso, es que también tiene soporte para Direct Query. Con lo cual,
la capacidad ahora que nos brinda cuando esto se habilite para crear reportes en Power BI, para crear modelos en Power BI va a ser brutal. Pero como ya os decía, es mucho más que una base de datos, ¿vale? De serie tenemos Power BI, Power Apps, Power Automate, AI Builder ya conectados. Ya están ahí, no tenemos que hacer nada especial. Pero también podemos usar herramientas de desarrollo y desarrolladores profesionales pueden acceder directamente a las APIs con el SDK o directamente usando las web APIs. Pero no es solo eso, por encima tenemos seguridad, ¿vale? No es más que una base de datos. ¿Por qué? Porque nos da seguridad. Por ejemplo, el Common Data Service nos permite modelar modelos de autorización y roles de seguridad, decidir incluso a nivel de registro quién tiene acceso a los registros. Podemos crear permisos, controles de seguridad sobre los datos de forma totalmente declarativa, no hay que hacer ninguna programación ni nada. Podemos modelar todos nuestros roles de seguridad, los permisos, los distintos roles de usuario, asignarlos y controlar cómo cada usuario puede acceder a las particiones. Ya os digo, incluso a nivel de registro o de campo. Tenemos nivel seguridad de campos, podemos crear perfiles que puedan acceder a ciertos campos sensibles o secretos, digamos, dentro de los registros, etcétera. Y lo que es más importante hoy en día, tenemos auditoría. Tenemos todo un control dentro del CDS sobre quién modifica, quién crea los campos, quién a nivel de cada campo en una entidad y también de lectura, ¿vale? Podemos controlar quién accede. Encima de eso también tenemos lógica. Tenemos la posibilidad de definir campos calculados o campos de roll-up que nos permiten agrupar datos de otras entidades. Imaginar, por ejemplo, que queremos definir un campo en una digamos, por ejemplo, una factura, que queremos calcular el total de la factura sumando el total de cada línea de la factura, ¿vale? Pues definimos un campo que es total y que le decimos que coja la suma del total de cada línea de detalle de la factura. No hay problema. Lo va a hacer todo automáticamente. No tenemos que nosotros calcular nada, etcétera. Simplemente proporcionamos todo declarativamente la fórmula, etcétera. Tenemos esa lógica. Tenemos lógica para crear reglas de negocio, para crear trabajos de detección de duplicados, incluso para extenderlo con código. Podemos crear con .NET extensiones con código para validación, etcétera, y poner nuestro código dentro del pipeline de ejecución de la plataforma, cuando alguien cree o validar, etcétera. Podemos hacer de todo ahí. Luego tenemos servicios de datos para modelado, para descubrir datos. Tenemos el Common Data Model. No os olvidéis que el Common Data Service es el servicio en sí, pero hay una cosa que se llama Common Data Model que Microsoft está poniendo mucho esfuerzo para asegurarse que todas las entidades típicas que tenemos en una organización, desde cuenta, contacto, tarea, reunión o etcétera, email, todas esas actividades ya están ahí, ya no tengo que crearlas, porque esas entidades ya están ahí y nos permiten una integración más fácil y más rápida con una semántica común, validación de datos, etcétera, reportes. Y por encima de eso, servicios de almacenamiento. Como ya os digo, no tenemos que manejar todo eso. Automáticamente, si subimos una imagen, se va a guardar en blob storage. Si los logs se van a almacenar en una base de datos documental. La base de datos relacional lleva todo eso. Todo lo va a manejar, incluso la búsqueda. Y otro servicio que está disponible también es el Data Lake Export Service, que nos permite incluso programar export del Common Data Service a un Data Lake para luego hacer pues más Big Data, Analytics, etcétera, en nuestro Data Lake. Y finalmente toda la integración. Tenemos servicios de exportación, webhooks, eventing. Como veis, todo esto es para simplemente una forma de deciros que, primero, esto es mucho más que una base de datos y no es simplemente un lugar donde poner datos. Muchas veces he visto, o todos sabréis, la gente que pues llega a la Power Platform desde distintos ángulos, pues a lo mejor del mundo de Office y están más acostumbrados a trabajar con SharePoint o con otras cosas. Al principio puede parecer que el Common Data Service es simplemente, en vez de usar el Common Data Service puedo utilizar SQL Azure. Vale, en algunos casos estoy seguro que podrás, pero SQL Azure te da el almacenamiento, pero no te da la seguridad, no te da la lógica, no te da todos los otros servicios
que tú tienes ahí, y cualquiera que haya desarrollado una aplicación un poco complicada sabe lo complejo que puede ser desarrollar modelos de seguridad, modelos de auditoría, etcétera. Y todo eso ya lo tenemos disponible. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, el Data Service está ahí para almacenar datos estructurados del negocio, variedad, para dar soporte a procesos interconectados, etcétera. Vale, ¿cómo construimos datos? Bueno, es muy sencillo. Como casi todas las bases de datos relacionales o modelado de objetos, tenemos tres cosas básicas. Uno es las entidades, que vuestros objetos o tablas, los campos, columnas, etcétera, y las relaciones. Con esas tres cosas vamos a poder modelar todos los datos que necesitemos en el Common Data Service. Hay límites, ¿vale? Hay límites en esos datos, pero esos límites son muy difíciles de llegar. Por ejemplo, hay un límite de 300 entidades personalizadas. No las que vienen ya de serie, sino que tú puedas crear 300 diferentes entidades. Es un límite artificial que puso Microsoft, por poner, y que se puede extender con una buena justificación. Hay que justificarlo. Yo en todos estos años solo he visto un sitio donde se necesitara esa extensión. Luego sí que hay otros límites, por ejemplo, el número de campos en un registro son como mucho 1024, pero van a ser menos que eso porque SQL Server o SQL tiene un límite en el tamaño de un registro, ¿vale? Entonces, si te pones a crear campos como loco en una entidad, llegará un momento que no puedas crear más. Depende del tipo de campos que crees, etcétera, cuál será ese límite. Ahora bien, si llegas a ese límite, probablemente te tengas que plantear por qué has llegado y si estás modelando los datos, o a lo mejor deberías normalizar o un poco más tu modelo. Vale, ¿qué tipos de datos tenemos? Bueno, hay muchos tipos de datos. No me voy a parar con eso porque la mayoría se explican muy fáciles. Desde una línea de texto hasta múltiples líneas de texto. Como veis, son datos que por debajo usan tipos de datos de SQL Server. Tenemos el Varchar, que nos permite almacenar caracteres Unicode, múltiples líneas de texto, que es un Varchar Max, que aproximadamente 1 millón de caracteres. Option Set, que es un tipo especial derivado, es un integer, pero nos permite tener una lista desplegable de seleccionable. Tenemos también el binario, 2 opciones, true o false, o 2 opciones. El tipo de imagen que nos permite almacenar imágenes. Lookup es un tipo especial que es una clave foránea. Usa GUIs y nos permite una clave foránea para relacionar objetos. Y luego hay otro concepto que es un campo especial que se llama status y razón de estado, ¿vale? Estado y razón de estado. Esos son 2 campos que todas las entidades que creéis en el CDS van a tener, porque nos permite manejar el concepto de entidades de archivado de datos, si queréis. En vez de borrar datos antiguos, los podemos desactivar, quedan ahí, no se pueden modificar, etcétera, y podemos tener distintos estados, y de hecho podemos crear máquinas de estado. Podemos decir, por ejemplo, no se puede pasar en el pedido del estado de confirmado a entregado sin pasar por el enviado, lo que sea. Podemos definir esos estados, ¿vale? Pero todo eso se aprende fácil y probando. Una cosa que siempre me llama la atención es los problemas que alguna gente se siempre, no sé, me pasó y le pasa a todo el mundo, es pelearse con las fechas en el Common Data Service. ¿Y por qué? Bueno, porque es un campo un poco especial y particular. El Common Data Service fue diseñado desde el principio para funcionar por todo el mundo, para soportar todo el mundo y para manejar zonas horarias, para manejar usuarios en distintas zonas horarias, el offset de zonas horarias. Eso tiene algunas cosas graciosas. Para empezar, hay que saber que usamos el SQL Datetime, que tiene una cosa curiosa. Esto viene de la primera versión de SQL que os contaba al principio, SQL 2000, que de hecho viene de Sybase, bueno, de una herramienta que compró Microsoft antes, etcétera. En esa versión, los programadores de esa versión tenían un problema, y por eso tengo aquí la foto de este personaje, que a lo mejor alguien sabe quién es. Yo no lo sabía hasta que busqué esto, pero lo que tenéis ahí es ese señor, es el conde de Chesterfield, del Imperio Británico,
que fue un señor que en 1750 convenció al Imperio Británico para pasarse del calendario gregoriano al juliano, o al revés, no, espero haberlo dicho bien, para pasarse a nuestro calendario actual, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso suponía que no cuadraban las fechas, habría que hacer un cambio, ¿no? Y se decidió entonces que en septiembre de 1752 se iba a saltar de 10 días del año, iban a desaparecer, y en ese septiembre, pues imaginaos, del 14 se pasó al 20 y pico. Desaparecieron unos días. Eso introduce un problema cuando quieres hacer en campos de fecha cálculos. ¿Cuál es la diferencia en días entre el 1 de enero de 1752 y el 1 de enero de 1753? Bueno, ¿cuentas los días que desaparecieron o no? Hubo un cambio de días, los manejas, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, pues en vez de resolver ese problema, lo que hicieron las primeras versiones de las bases de datos fue decir, mira, ¿quién va a querer almacenar fechas antes del 1 de enero del 753? Pues pusieron ese límite y ya no hay fechas. Nos resolvemos el problema, listo, ya podemos hacer aritmética de fechas sin rompernos la cabeza. Y eso fue así hasta en SQL Server 2008 y otras versiones. Se introdujo nuevas capacidades que te permitirían resolver ese problema, decidir qué funcionamiento preferías. Pero Dynamics y por extensión ahora el CDS siguieron usando el SQL Datetime y de hecho, si vais, lo podéis probar, añadir un campo de fecha, intentar meter una fecha anterior al 1 de enero de 1753 y vais a ver que no sois capaces, no os va a dejar. En general no es un problema, excepto si haces algún proyecto como me tocó a mí para el registro de la propiedad del Reino Unido y como os imagináis hay títulos de propiedad muy antiguos que había que registrar y eran antes de 1753. En esos casos puedes romper la fecha en sus componentes y trabajar, pero bueno, sepáis esa limitación y lo más importante, los comportamientos. Cuando creáis un campo de esos hay 3 comportamientos que podéis escoger. Uno es decidir, esto va con los usos horarios, si es local al usuario, si es independiente de la zona horaria o si solo quieres la fecha. ¿Por qué es importante saber eso? Bueno, es muy importante saber eso porque si no vais a tener lo que llamábamos antes el problema de cumpleaños. Yo creo un contacto, un campo y le añado un campo de fecha de nacimiento, ¿vale? Y escojo pues para Marco la fecha de nacimiento tal día y lo pongo ahí. Y la hora no me importa porque no me interesa, ¿no? Solo pongo la fecha, 4 de febrero, ¿vale? Luego mi compañero que está en Reino Unido abre ese registro, lo ve y dice, Marco nació el 3 de febrero. ¿Por qué? Porque cuando lo guardé el 4 de febrero sin hora, 0 horas. Reino Unido está 1 hora por detrás de nosotros. Cuando lo abren en Reino Unido está, en vez de estar el 4 de febrero a las 0 horas, está el 3 de febrero a las 23 horas. Y de repente nos hemos confundido en el cumpleaños de un contacto, le mandamos una felicitación el día que no es, cosas así. Eso era un problema real. ¿Cómo se solucionaba? Bueno, manejando las zonas con cuidado o poniéndolas siempre, en vez de 0 horas, poniéndolo a las 12 del mediodía, porque de esa manera nunca saltaba. Ahora podemos decidir si usamos el comportamiento independiente del timezone y lo que hace Dynamics es ignorar el offset del timezone y eso, por ejemplo, para digamos, por ejemplo, si estamos modelando las horas de entrada en un hotel y queremos poner a qué hora se coge la habitación, la hora siempre va a ser la hora local del hotel, entonces me da igual guardar la hora, lo cojo independiente. Si quiero para reuniones, etcétera, usamos el local. Si yo mando una invitación de una reunión a las 5 de la tarde, hora española, pues va a ser a las 4 de la tarde, hora inglesa, o a las, 6 de la tarde, hora en Turquía. Vale, para eso usamos el user local. Y si usamos date only, en realidad lo que hace no nos enseña la hora y en la base de datos va a guardar el mediodía para evitar problemas. Vale, os quedáis con eso, es interesante. Otros campos interesantes cuando modeléis datos son los números. Los números dan mucha guerra y tenemos 4 tipos de campos, de hecho, para modelar números. Uno es los números enteros, simplemente sin decimales. Luego tenemos punto flotante, decimales y de moneda.
El punto flotante y el decimal hay que saber cuál es la diferencia, ¿vale? Es importante saber cuál es la diferencia. No es necesario saber la diferencia de implementación, no os voy a pedir que sepáis los estándares, cómo va eso detrás, pero que sepáis que el punto flotante nos permite guardar números muy grandes y muy pequeños en notación científica, hasta burradas, pero no son exactos. No es una representación decimal exacta. Al traducirlo a binario, pues se pierde un poco de precisión. Por lo tanto, si creáis un campo en punto flotante, vais a ver que el CDS no os deja usar campos calculados sobre eso, ni lo deberíais usar para comparaciones, ni reportes, ni nada. Es simplemente para almacenar valores muy grandes o muy pequeños. Si de verdad queréis usar valores decimales y que se usen para cálculos, para comparaciones, etcétera, o cosas más precisas, hay que usar decimal. Ocupa más la base de datos, pero tiene un punto fijo de 10 decimales hasta 10 decimales y es exacto, tiene una traducción exacta de decimal a binario y nos permite hacer las comparaciones. Entonces, si algún día estáis creando un campo y veis que no os deja crear un cálculo tal, probablemente sea porque usasteis punto flotante en vez de decimal. Tenerlo en cuenta. Y para modelar dinero, otra vez Dynamics y por ende el CDS ahora nació ya con el mundo de multimoneda en mente, con lo cual cada vez que añadéis un campo de moneda, lo que va a hacer es, de hecho, va a crear más. Va a crear un duplicado de ese campo en la moneda base de la plataforma y va si no están ya, va a crear también dos campos más para reflejar qué moneda vas a usar en ese registro y el tipo de cambio, porque podemos manejar el tipo de cambio, etcétera. Entonces, cuando creéis un campo de moneda, va a hacer todas esas cosas para dejaros manejar multimoneda. Bueno, esto todo se ve mejor así muy rápido en una demostración, que si no se hace un poco aburrido. Así que vamos aquí un momento. Tengo mi entorno, bueno, un entorno aquí de Power Apps. Ahora está todo en make.powerapps.com y dentro de data o de datos tenéis las entidades. Aquí es donde vais a poder modelar todo en vuestro entorno, todas las entidades, todo lo demás. Y yo ya tenía creada una entidad aquí, a ver si lo... se me aparece esto encima y no le puedo dar a buscar. Vamos a hacer una cosa. Perdona un momento. Las pantallas grandes. Vale. Le voy a dar a buscar. Y vamos a buscar CDS. Yo debería de tener aquí una entidad ya. Vale. En esta entidad ya tengo creados los campos. Es muy fácil añadir campos nuevos. Le das a añadir. Podéis poner la información, el tipo de dato, todo lo que estuvimos hablando ahora de los distintos tipos de dato, si es un campo calculado, etcétera, ¿vale? No me voy a extender en eso, lo podéis probar, la información es muy buena. Lo que os voy a enseñar es el resultado de alguna de esas cosas. Entonces vamos aquí a datos y voy a añadir un nuevo registro. Como os dije, los campos de texto son Unicode, ¿vale? Y en este campo, por ejemplo, lo tengo limitado a 2 caracteres. Yo cuando creo un campo en esta entidad, si creo un campo de texto, me va a dejar en opciones avanzadas especificar la longitud máxima. Yo en este campo puse 2, ¿vale? Entonces, si aquí voy y le digo, intento meter 3 letras, no me deja meter más, solo me deja hasta 2, ¿vale? Y la trampa que nos hacen aquí es que nos dicen que es la longitud. En realidad no es la longitud. En realidad es el número de bytes de campo. Como anécdota, si algún día os pasa que no os coge, mirar qué caracteres estáis usando. Por ejemplo, vamos a usar un carácter especial. Este es el carácter del muñeco de nieve en Unicode, es un emoji y es un Unicode bajo, con lo cual solo ocupa un byte cada carácter, puedo meter 2, o puedo meter un muñeco y una A, o un muñeco lo que sea, ¿vale? Pero tengo otro carácter especial aquí, que es el alfa gótica, que es un carácter Unicode, pero es un Unicode alto. Y mirar qué pasa. Cuando meto ese carácter, ya no puedo meter más. Porque ese carácter ocupa 2 bytes y aunque nos digan que es la longitud, en realidad es el byte, ¿vale? ¿Qué más? Campo de datos. Vamos a mirar una cosita aquí. Vamos a intentar ir para atrás, viajar en el tiempo, 1750...
veis que no me deja llegar a 1700, se acaba 1753. Y si de hecho vamos al 1 de enero de 1753, es la fecha más próxima que podemos o más lejana que podemos poner. Si yo intento ir de listo y modificar esto y decirle 1752 y guardarlo, ya veréis lo que pasa después, que me ignora y lo pone. Luego, otra cosa que a lo mejor no sabíais es que los campos flotante y decimal también soportan notación decimal. Por ejemplo, puedo poner 1 a la menos 10 y como veis me ignora porque solo tengo 5 decimales definidos, pero si pongo 1 a la menos 3 me va a salir ese campo o lo que sea, ¿vale? El decimal me permite definir eso y cuando creo el campo puedo definir el número de decimales. El campo de moneda es interesante. Aquí veis que tengo por defecto la libra, pues lo tenía en eso. Voy a coger el euro, creo que lo tengo, y vais a ver, y voy a poner un valor en euros, aquí en 100, y ahora vamos a guardarlo. Dos cosas pasaron. Una que veis que volvió a 1753 y otra, el campo yo puse en euros, 100 euros, y lo que pasó es que este campo oculto que yo estoy enseñando en formulario pero que no me puedo modificar, automáticamente se guardó en la moneda base de este entorno que es la libra. Cuando lo creé definí la moneda base como libra con el cambio que tenemos definido para el euro y por eso tenemos todo ese cambio, ¿vale? Pues una de las cosas ahí interesantes que pasan con estas cosillas. Vale, seguimos ya rápidamente. Vale, cuando creáis entidades, hay muchas opciones para crear entidades, no me voy a parar con ellas, están muy bien explicadas. La mayoría, lo más importante es darle un nombre bien y sobre todo el nombre de esquema, que no se puede cambiar, ¿vale? Nunca creéis entidades a pelo, crear una solución primero, añadir las entidades, poner vuestro prefijo. Una cosa importante, todas las entidades tienen un campo primario, siempre es un campo de texto y se usa para cuando esa entidad participa en una relación, digamos la etiqueta de la entidad, ¿vale? En los lookups o en el título del formulario. Si no tenéis ningún campo, por ejemplo, en contacto es el nombre, en una organización, el nombre de la organización. Si no hay ningún campo que tenga sentido o no necesitáis tener un campo primario, podéis definirlo como autonumérico y que se genere simplemente, que es lo que hice en la entidad que teníamos ahí. También podemos definir si queremos adjuntos, etcétera. Otra cosa importante es distinguir entre los tipos de entidades. Hay más que estos, pero disponibles para nosotros solo hay estos tres: estándar, actividad o virtual. Virtual no me voy a parar, eso daría para una charla entera. Son entidades que puedes definir pero que no existen en la base de datos, sino que se traen en tiempo real de otra. Es como hacen algunas integraciones. Estándar es una entidad normal y actividad es una entidad que nos permite modelar cosas como tareas o reuniones, email, etcétera, actividades que se hacen con un contacto. Marco, aquí tenemos una duda de Javier Acosta que me parece que entra en este momento. ¿Cómo identificar las dependencias de las entidades en CDS cuando no nos permite borrarla por ese motivo? A ver si entiendo bien, pero si intentas borrar una dependencia o si intentas borrar un campo y ese campo está, por ejemplo, en un formulario, en una vista, etcétera, no te va a dejar porque te va a decir que tienes una dependencia. Obviamente, si lo borras y está aún en el formulario, en una vista, etcétera, te crea ese problema. Hay una forma de ver esa dependencia bajándote el error. Puedes ver la dependencia. Si me mandas un mensaje lo vemos, pero normalmente es eso. Se pueden consultar las dependencias y en los metadatos también se puede ver. Hay unas herramientas en el XRM Toolbox precisamente para encontrar dependencias. Perfecto, ese es el caso. De todas formas, como al final abrimos los micros y Javier va a conversar también, pues ahí lo podemos, si acaso, digamos, concretar. Gracias, Marco, sí. Nada, una cosa muy importante, cuando creéis entidades, las otras opciones, las vais viendo. Hay algunas que cuando las habilitéis no se pueden deshabilitar, entonces leer bien, por ejemplo,
adjuntos o cosas así, cuando se habilita no se puede. Pero lo más importante que algún día si no lo tenéis cuidado, os va a doler, es el tipo de ownership de una entidad. Cuando creáis una entidad, en CDS podéis escoger si la entidad va a ser el tipo de ownership, usuario, equipo o organización. ¿Y qué diferencia tiene? Bueno, como os dije, hay un modelo de seguridad y un modelo de cosas. Si para darte toda la funcionalidad de modelado de seguridad necesitamos que tenga un dueño, que el registro tenga un dueño, un usuario o un equipo que sean el dueño de un registro en esa entidad. Porque de esa manera podemos crear modelos jerárquicos de solo tengo acceso a mis registros o a los de mi equipo, cosas así, ¿no? Vale. Si no necesitamos ese modelo, si simplemente necesitamos definir no granularidad, sino o tienes acceso a todos los registros de esta entidad o no, entonces nos vale organización. Lo que hace si seleccionamos organización es no crear campos de dueño, por decirlo así, el owner, owning business unit, no los crea, pero no vamos a poder modelar seguridad a nivel de registro, o todo o nada, ¿vale? Entonces, pensáis, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay mucha. Lo más importante que tengáis en mente, mi consejo, es que si no sabéis, como no se puede cambiar, dejarlo en usuario o equipo, porque con el modelo de usuario y equipo siempre vas a poder simular el de organización, simplemente crear roles de seguridad que den acceso a todos los registros y ya está, y tenéis el resultado. Si usáis el de organización y luego os dais cuenta que tenéis requisitos para modelar seguridad más granular, vais a tener un problema porque no se puede cambiar. Entonces tendríais que recrear la entidad, borrarla, copiar datos. No es fácil, ¿vale? Y estaréis pensando, bueno, si siempre usuario y equipo puede simular en organización, ¿por qué tenemos el de organización? Por rendimiento. Si de verdad no tienes requisitos de seguridad, el rendimiento de no tener que comprobar al acceder a los datos si alguien está interesado, tengo una grabación de otra charla donde explico todo esto. Hay una serie de algoritmos para acceder a los datos y que van comprobando, soy el dueño del registro, es mi equipo el dueño. Si no tengo esa necesidad, organización va a ser mucho más rápido. Vale, tenemos campos, entidades. Lo otro que tenemos que crear son relaciones, la tercera pieza, ¿vale? De la tercera pata del modelado de datos. En el CDS tenemos dos tipos de relaciones, en realidad. Una es uno a muchos y la otra es muchos a muchos. Y estaréis preguntando, la gente que venga ya del mundo de bases de datos, ¿cómo que muchos a muchos? Normalmente una relación muchos a muchos se crea usando dos de uno a muchos y una tabla intermedia, ¿no? Vale, sí, pero el CDS nos permite ocultar eso, de cierta manera, crear una relación muchos a muchos. El CDS va a crear un objeto intermedio para guardar esa relación, pero la deja ahí. La uno a muchos usa un campo de clave foránea, un lookup, y nos permite conectar registros. Y la muchos a muchos igual nos permite crear conexiones. Lo importante de las relaciones no es eso. Lo importante de las relaciones en el CDS, como todo, es que hay un montón de cosas por encima creadas. Ya os dije, es mucho más que una base de datos. Y hay cosas, por ejemplo, de control de propagación de acciones. ¿Qué pasa si yo tengo un contacto en el que el dueño o la persona que lleva a ese cliente, el comercial responsable de ese contacto o su gestor o lo que sea, cambia? Y le asigno ese contacto a otra persona. Bueno, pues podrían pasar muchas cosas, pero una de las cosas que tendríamos que siempre considerar es qué pasa con todas las actividades pendientes de ese contacto, las llamadas pendientes, qué pasa con las oportunidades, qué pasa con todo lo relacionado con ese contacto. ¿Tengo que también asignárselo al contacto nuevo? ¿Tengo que hacer procesos para asignar eso? Bueno, pues el CDS tiene capacidad para propagar acciones a través de las relaciones. Por ejemplo, si cambio el dueño de un registro, puedo configurarlo para que a través de la relación haga un cascade de la asignación y todas las tareas pendientes o todas las tareas que estén ahí asociadas a ese registro automáticamente se asocien al nuevo dueño. Imaginaros en un caso de soporte que hay tareas pendientes de comprobar cosas en un caso, si lo asigna otro técnico automáticamente puedo asignar todas las tareas y todo lo demás. Hay que tener cuidado con esto para evitar generar muchas propagaciones, etcétera. Hay muchas cosas, pero
todo se puede controlar cuando creáis la relación en el control del comportamiento. Vale. Voy a saltarme esta demo por interés de tiempo y os voy a contar 5 cosas críticas para acabar en el modelado y vemos aquí un par de cosillas. Y ya dejo paso a Pau, que si no, nos quedamos sin tiempo. Vale, 5 cosas. Primera, más importante, que os vais a encontrar con este dilema cuando empecéis a crear entidades en vuestro Common Data Service. ¿Uso una nueva entidad o uso una del Common Data Model, una que ya exista? Primer mandamiento, por decirlo así. Estos son mandamientos. Si encuentro a alguien no haciendo esto, le muerdo. Primer mandamiento, nunca recreéis entidades que ya existen. ¿Vale? Hay una entidad que se llama contacto, que es para personas, para individuos. Le podéis cambiar el nombre. Si no le queréis llamar contacto, le podéis renombrar los nombres y los campos, etcétera, a personas. Podéis añadir nuevos campos, podéis modificar los formularios, podéis hacerlo lo que queráis. Pero no creéis una entidad nueva. Si no os gusta la que está o no os gusta, tiene campos que no queréis, dejad de usarlos, ¿no? Vale. Pero no creéis una nueva entidad contacto. ¿Por qué? Porque hay funcionalidad en esas entidades que a lo mejor en ese momento no necesitáis, pero luego va a pasar. Esto nos pasó en un cliente, de hecho, que quería usar la integración con Outlook. Como sabéis, el Common Data Service Power Apps se integra con Outlook y te permite, por ejemplo, para los contactos, coger un contacto que tengáis en Outlook y añadirlo automáticamente al Common Data Service. Genial. Y en este cliente nos llegó una vez por soporte que no le funcionaba y todos ahí tal, y viendo, hasta que nos dimos cuenta que cuando implementaron esto, alguien decidió renombrar contacto, quitarlo en medio, crear una entidad contacto nueva, poner los campos, y obviamente eso ya era insalvable, porque esa entidad es personalizada, no tiene esa funcionalidad y no iba a funcionar nunca. O sea, nunca recreéis entidades que ya existen. Si ya existe es por algo. Pero más importante aún que eso es, ni de broma, le deis otra utilidad a entidades existentes por ahorrar crear una entidad. He visto esto muchas veces de decir, nosotros no vamos a usar casos no vamos a hacer soporte, entonces no necesitamos la entidad de casos de servicio o casos de soporte. La vamos a usar para algo de ventas y almacenar aquí cosas. Y 2 años más tarde la empresa quiere usar la parte de soporte y ahora tenemos un problema. Porque cogimos esa entidad y la usamos para otras cosas. Esas entidades tienen sus valores, hay un Common Data Model, está todo documentado. Aprenderoslo o ver lo que está disponible antes de crear nuevas entidades, porque está ahí. Y nunca cogáis una entidad existente y la uséis para una cosa que no era diseñada. Otra cosa importante, ¿cuándo usar una actividad, una entidad personalizada tipo actividad o normal? Esto os va a pasar. Alguna vez vais a querer, por ejemplo, modelar el mensaje de texto. Quiero enviar mensajes de texto, SMS, y no existe out of the box, voy a crear una entidad. Creas una entidad y dices, bueno, esto es una actividad, ¿vale? Está relacionada, se envía un contacto, parece como una actividad, pues lo creo como actividad, guay, bien, y perfectamente. Y ahora vais a pensar en otras actividades y vais a crear. Las actividades tienen unas cosas importantes, ¿vale? Tienen unas relaciones especiales, una funcionalidad añadida y tienen unas limitaciones en presentación y seguridad. Tú no puedes controlar la seguridad a nivel de tipo de actividad. O tengo acceso a todas las actividades o no. Pero todas las actividades. No puedo decir, tienes acceso a todos los emails, pero no a los SMS. Se controla a nivel de actividad. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando creéis entidades, sobre todo si necesita algún modelo de seguridad específico, etcétera, tenerlo en cuenta. La tercera son relaciones redundantes. Y a esto a la gente de base de datos siempre le chirría, pero hay veces, como veis aquí en este esquema, la relación de cliente de abajo, de customer de abajo, sobra. Yo si estoy en una línea de detalle de una póliza de seguro, puedo saber quién es el contacto, porque voy a la póliza y de ahí al cliente y ya sé quién es. ¿Para qué necesito esta relación? Es más, tengo que sincronizarla y todo. Bueno, hay funcionalidad del CDS para procesos, para vistas, etcétera, que nos va a facilitar la vida tener esa relación.
saber poder saltar desde aquí directamente al cliente para enseñarlo en una vista, para enseñarlo, etcétera, en otras cosas. A veces tienen sentido hacer estas relaciones redundantes, no os sintáis mal por hacer eso, simplemente tener en cuenta que necesitáis mantener reglas que permitan que si yo cambio el cliente aquí, también se propague, etcétera. Hablando de relaciones, la cuarta cosa que siempre os va a pasar es las muchos a muchos, o las uso o las creo personalizadas. Bueno, para empezar, en CDS tenemos una cosa que se llama conexiones, que es simplemente, no es una relación, es una forma de conectar registros con un tag. Eso está muy bien, se puede utilizar, tiene una descripción y es muy recomendable para manipular relaciones. Pero si necesito una relación muchos a muchos, la mayor parte de las veces no vais a usar el many-to-many que viene del sistema. ¿Por qué? Porque no nos permite atributos. Por ejemplo, si quiero modelar las habilidades de un contacto, imaginaros en un escenario de servicios de campo que necesito saber si sabes arreglar temas eléctricos o de gas, etcétera, o qué nivel. Puedo tener esa habilidad y relacionarla con el contacto, pero normalmente voy a necesitar atributos, por ejemplo, qué nivel de capacidad tienes de certificación, cuándo adquiriste ese nivel, etc. Eso no me lo permite hacer la del sistema. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es crear una entidad nosotros, crear una entidad y crear dos relaciones, una a muchos, para simular eso, ¿vale? Y por último, vais a ver cuando modeléis datos que hay un tipo de datos que se llama conjunto de opciones, option set, que nos permite crear una lista de opciones y es muy sencilla. Le doy una lista, imaginaros, de países, pongo todos los países y creo ese campo y está restringido el usuario a seleccionar un valor de ahí. Bien, genial, funciona perfectamente. Puedo usar eso o puedo crear una entidad, país, meter todos los países y usar una relación con un campo de lookup allí. ¿Cuándo uso cada uno? Pues depende. Aquí veis algunas recomendaciones. Lo más importante es, si vais a usar un option set, usarlo en sitios donde no cambien los datos. Los países no tienden a cambiar, ¿vale? Porque si usáis cosas que cambian, vais a acabar como en antiguas aplicaciones, que estoy seguro que muchos habréis visto en una lista desplegable, __ no usar, _ viejo, _ desactivado o campos así. ¿Por qué? Porque no se pueden borrar después, porque si no perdemos los datos. Sin embargo, si tenemos cosas que cambian, los lookups nos permiten desactivarlos sin perder los datos, nos permiten hacer muchas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que migrar los datos, hay que manipularlos. Vale, os dejo ahí. Si alguien tiene preguntas sobre eso, luego lo vemos. Y con eso, muy rápido, os enseño lo último y ya le dejo paso a Pau, que os tiene que contar cosas más interesantes sobre AI. Lo que os decía de modelado de entidades. Cuando creáis una entidad, es muy fácil crear una entidad en vuestro CDS, vais a entidades, le dais a nueva entidad, paso ahí, acordar un montón de cosas. De lo más importante, acordaros del tipo de entidad y si es de ownership de usuario o de tipo, pero luego hay muchas otras características que se pueden habilitar y las que veis con una crucecita, leeros la información en el tooltip y ir a ver de qué va. Porque cada una de esas que tiene una crucecita no se puede deshabilitar. Si habilito, por ejemplo, conexiones, eso no se va a poder deshabilitar. Entonces, antes de habilitarlo, ver cuál es el efecto, ¿vale? Crear entidades, al final crea una tabla. Y lo que os decía de los contactos, yo por ejemplo tengo una entidad aquí, contacto, Amy Hood, y tengo skills, y yo creo una entidad skills de capacidades, ¿vale? Esta la creé primero con una relación muchos a muchos del sistema. Entonces, si le quiero decir que esta persona sabe de desarrollo de software, vale, le puedo añadir desarrollo de software, le puedo añadir las skills que yo quiera, pero no puedo hacer nada más. La añado, muy fácil, está ahí. Si refrescamos ya me sale. Ups. Y veis que tiene esa habilidad. Guay, pero no pude decirle cuándo la tiene, desde cuándo la tiene o qué nivel. Si quiero hacer eso, tengo que crear una entidad personalizada como aquí, que creé, que se llama Contact Skills, y si vamos a mi CDS vais a ver que tengo
las entidades personales, perdón, no es este entorno, es este, creo. Tengo aquí la entidad Contact Skills, que creé una entidad específica y que lo único que tiene es dos relaciones muchos a muchos, una con el contacto y otra con Skills, ¿vale? Para hacer esa relación. Y lo que hago aquí en el contacto no es tan fácil como antes, pero si creo un nuevo Contact Skill me va a salir este formulario rápido que me deja buscar pues eso, software development y decir, vale, es un senior o un master a eso. Lo guardo y ya me he creado. ¿Qué pasa? Que tengo una entidad más que manejar y una cosa más que mantener, pero esa es la diferencia entre muchos a muchos y lo demás. Bueno, y lo dejo ahí porque si no podría estar hablando de esto, etcétera, pero si tenéis preguntas voy a ir respondiendo en el chat mientras va Pau y no sé si hay algo o ya le paso a Pau. Ana. Sí, lo mejor va a ser irle pasando a Pau la sesión como íbamos a suponer, pues espectacular. Y la verdad es que nos hemos quedado con muchas ganas de más. Sí, mírate el chat, aunque ha estado Tony, también está Ferran aquí, que nos han ayudado con las preguntas. Y también ten en cuenta lo que has comentado de la sesión, porque inmediatamente la gente dijo, bueno, pues perfecto, ahora yo quiero el enlace. Esa que dijiste que había posibilidad. Y entonces, nada, directamente dejar a Pau que nos cuente también su sesión y muchísimas gracias, Marco, que espectacular. Y luego al final, pues lo comentamos todo junto y abrimos los micrófonos.